Era un jueves tranquilo en Madrid. El sol de mayo calentaba mi pequeño apartamento en Malasaña mientras yo terminaba un informe para la empresa donde trabajaba desde hace 3 años. La rutina era simple pero reconfortante. Había logrado cierta estabilidad después de tanto esfuerzo, algo que valoraba enormemente considerando de dónde venía. Mi móvil vibró sobre la mesa. Era mamá. Sonreí al ver su nombre en la pantalla. Hacía 2 semanas que no hablábamos, desde que vino a visitarme con papá. Descolgué esperando una conversación ligera, tal vez alguna anécdota sobre el barrio o noticias de mi hermana pequeña, Lucía. Hola, cariño. Su voz sonaba extrañamente alegre, casi exagerada. Tenemos una sorpresa para ti. Algo en su tono me puso en alerta. Conocía demasiado bien ese entusiasmo artificial. ¿Qué pasa, mamá?, pregunté, intentando sonar casual. Hemos usado tu tarjeta de crédito para el viaje de Lucía. Nos ha venido de maravilla. El tiempo pareció detenerse. Las palabras se quedaron flotando en el aire mientras mi cerebro intentaba procesarlas. Por un segundo, pensé que era una broma pesada. ¿Qué has dicho? Mi voz sonó distante, como si perteneciera a otra persona. Su risa resonó por el auricular. Ay, Carmen, no te hagas la sorprendida. Nos ocultabas dinero. Esto es tu castigo por no ayudar a la familia cuando lo necesitábamos. Con manos temblorosas, abrí la aplicación del banco en mi portátil. Los números que aparecieron en la pantalla casi me provocan un desmayo. 32.000 euros. Desaparecidos. Vuelos a las Islas Canarias, hoteles de 5 estrellas, restaurantes con estrellas Michelin, compras en el Corte Inglés, tratamientos de spa. Cada cargo más extravagante que el anterior. ¿Estás loca? Es todo lo que tengo. Todo lo que he ahorrado durante años. Mi voz se quebró. No sabía si gritar o llorar. No seas dramática, contestó con indiferencia. Tu hermana merecía ese viaje después de aprobar la selectividad. Es su regalo. Además, tú nunca usas ese dinero. Siempre ahorrando como una tacaña. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. La rabia se mezclaba con la incredulidad. Mi propia familia, las personas que supuestamente debían protegerme, me habían robado. No era un préstamo, no habían pedido permiso. Era un robo en toda regla, justificado por un retorcido sentido de derecho sobre mi dinero. Te vas a arrepentir de esto, logré decir entre dientes. Recuerda mis palabras. Ella soltó otra risita despreocupada. Ay, hija, algún día nos lo agradecerás. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre. La llamada terminó, pero yo seguía con el teléfono pegado a la oreja, paralizada. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por mis mejillas mientras miraba fijamente la pantalla del ordenador donde los números rojos confirmaban la pesadilla. Mi vecina Dolores, una mujer mayor que vivía en el piso de al lado, tocó a mi puerta preocupada. Debió escucharme llorar a través de las finas paredes del edificio antiguo. ¿Estás bien, Carmen?, preguntó cuando abrí la puerta con los ojos hinchados. No pude responder. Me derrumbé en sus brazos como una niña pequeña. Entre sollozos, le conté lo sucedido mientras ella me preparaba un té de tila en mi cocina. Tienes que denunciarlo, dijo con firmeza cuando terminé mi relato. Familia o no, esto es un delito. No puedo denunciar a mis padres, murmuré, aunque una parte de mí sabía que tenía razón. Entonces tendrás que decidir si quieres seguir siendo su cajero automático el resto de tu vida, respondió con la dureza que solo pueden permitirse los ancianos. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente cada momento en que había permitido que mis padres y Lucía abusaran de mi generosidad. Las emergencias que siempre coincidían con mis bonos en el trabajo. Los préstamos que nunca me devolvían. Las críticas cuando intentaba poner límites. Siempre había una excusa, siempre era yo la egoísta por no querer compartir. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. No podía seguir así. La familia es importante, pero el respeto también.
Y ellos habían cruzado una línea que jamás imaginé que cruzarían. Con manos temblorosas, escribí un correo electrónico a mi banco explicando la situación y solicitando bloquear la tarjeta. Después, busqué el número de la policía. Mi dedo índice flotaba sobre la pantalla del teléfono, dudando. En ese momento, recordé la risa de mi madre. Ese sonido disipó toda duda. Marqué el número. Cuando la operadora respondió, mi voz sonó sorprendentemente firme. Quiero denunciar un fraude con tarjeta de crédito. El amanecer me encontró sentada en el balcón, con una taza de café frío entre las manos, observando cómo Madrid despertaba. Los primeros autobuses de la MT comenzaban sus rutas, las persianas de las tiendas se levantaban, y yo sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Había cruzado un puente que no tenía retorno. Lo que vendría después cambiaría para siempre nuestra dinámica familiar. Pero mientras veía salir el sol por encima de los tejados de la ciudad, sentí una extraña calma. Por primera vez en mi vida, había puesto un límite. Y aunque dolía, también sentía una libertad que nunca antes había experimentado. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Era mamá otra vez. Respiré hondo y rechacé la llamada. Ya habría tiempo para confrontaciones. Ahora necesitaba prepararme para la tormenta que se avecinaba. Crecí en un pequeño piso en Vallecas, uno de esos barrios obreros de Madrid donde todos se conocen y las puertas suelen estar abiertas para los vecinos. Mi padre, Antonio, trabajaba como vendedor en una concesionaria de coches. En los buenos meses, cuando las comisiones eran generosas, vivíamos como reyes, salíamos a cenar, comprábamos ropa nueva y hasta nos permitíamos algún capricho. Pero esos periodos de abundancia eran tan efímeros como peligrosos. Mamá, Rosario, nunca trabajó de manera formal. A veces limpiaba casas o cuidaba niños, pero su verdadera ocupación era gastar el dinero que papá traía a casa. Tenía un talento especial para encontrar ofertas imperdibles y oportunidades únicas que, curiosamente, siempre coincidían con los días de pago. El dinero está para gastarlo, Carmen, me decía cuando yo, con apenas 10 años, cuestionaba por qué habíamos comprado un televisor nuevo cuando el alquiler estaba sin pagar. La vida es corta y hay que disfrutarla. Esa filosofía resultó en desahucios, cortes de luz, y un constante estado de emergencia financiera que marcó mi infancia. A los 12 años ya sabía negociar con acreedores por teléfono, inventando excusas mientras mis padres se escondían en la habitación. Cuando Lucía nació, yo tenía 14 años. Desde el primer momento quedó claro que ella sería diferente. Esta niña va a tener todo lo que nosotros no pudimos, declaró papá mientras sostenía a la pequeña en el hospital. Y así fue. Mientras yo heredaba ropa de las primas y trabajaba los veranos en el bar de la tía Concha para comprarme los libros del instituto, Lucía tenía clases de inglés, ballet y un armario lleno de ropa de marca. No la culpo a ella. Era una niña dulce que creció creyendo que el mundo funcionaba así. La culpa era de mis padres, que crearon dos categorías de hijas, la luchadora y la princesa. A los 16 años, durante mis prácticas en una gestoría local, aprendí sobre las cuentas bancarias para menores. Con la ayuda de don Emilio, el dueño del negocio que se había convertido en mi mentor, abrí una cuenta secreta. El dinero da libertad, Carmen, me explicó mientras firmábamos los papeles. Y la libertad es lo más valioso que tendrás en esta vida. Cada euro que ganaba limpiando casas los fines de semana, dando clases particulares a niños del barrio o haciendo encargos para los vecinos mayores, iba directo a esa cuenta. Nunca hablé de ella en casa. Había visto cómo desaparecía el dinero en manos de mis padres demasiadas veces. Mi primer gran logro fue conseguir una beca para estudiar administración de empresas en la Universidad Complutense. Mis padres se mostraron orgullosos, pero su entusiasmo se desvaneció cuando les expliqué que no habría dinero para enviar a casa, ya que todo iría destinado a mi manutención. Pero somos familia, protestó mamá, como si esa palabra mágica debiera abrir automáticamente mi cartera. Deberías ayudarnos ahora que vas a ganar dinero. No ganaré nada, mamá. Es una beca para estudiar. Bueno, pero seguro que puedes trabajar a tiempo parcial. Y lo hice. Trabajé en cafeterías, di clases particulares, e incluso hice transcripciones por las noches.
pero cada vez que mencionaba lo justo que llegaba a fin de mes, la respuesta era la misma: nosotros nos apretamos el cinturón durante años para criarte. Ahora te toca a ti. La universidad fue un respiro. Conocí a personas cuyas familias eran un apoyo, no una carga. Me resultaba fascinante ver cómo mis compañeros recibían ayuda económica de sus padres en lugar de lo contrario. Durante esos años, mi cuenta secreta siguió creciendo lentamente. Era mi plan de escape, mi seguro de libertad. Cuando me gradué, conseguí un trabajo en una consultora internacional. El sueldo no era espectacular para Madrid, pero para alguien que había crecido contando céntimos, parecía una fortuna. Alquilé mi pequeño apartamento en Malasaña, lejos de Vallecas y de la constante presión familiar. Por supuesto, la distancia física no impidió que las demandas continuaran. Cada logro profesional venía acompañado de una nueva necesidad urgente en casa. La caldera que se rompía misteriosamente el día después de mi ascenso. El coche de papá que necesitaba reparaciones justo cuando mencioné mi prima anual. Las clases particulares de Lucía, cada vez más caras y supuestamente imprescindibles. Aprendí a dar pequeñas cantidades, lo suficiente para mantener la paz pero no tanto como para comprometer mi futuro. Era un equilibrio delicado. Cada negativa provocaba dramas, acusaciones de ingratitud y recordatorios de todo lo que habían sacrificado por mí. Mi mayor error fue mencionar casualmente, durante una comida familiar, que estaba considerando comprar un piso. La noticia cayó como una bomba. ¿Tienes dinero para un piso pero no puedes ayudarnos con la ortodoncia de Lucía? La indignación de mamá parecía genuina, como si yo hubiera cometido una traición imperdonable. He estado ahorrando durante años, mamá. Es mi futuro. Tu hermana también es tu futuro. La familia es lo primero, Carmen. Después de esa comida, noté un cambio. Las visitas sorpresa a mi apartamento se volvieron más frecuentes. Las preguntas sobre mi trabajo, más específicas. En retrospectiva, debí haber sido más cautelosa, especialmente cuando mamá insistió en quedarse a dormir tras una pelea con papá que milagrosamente se resolvió al día siguiente. Fue durante esa visita cuando debió encontrar mi tarjeta de crédito adicional, la que guardaba en el cajón de mi escritorio para emergencias. Nunca imaginé que la usarían sin mi permiso, y mucho menos que vaciarían mi línea de crédito completa en un capricho. El error fue mío. Después de tantos años protegiéndome, bajé la guardia. Confié en que existía un límite que ni siquiera ellos cruzarían. Me equivoqué. La mañana siguiente a la denuncia, revisé mi teléfono. 12 llamadas perdidas, 20 mensajes de WhatsApp y varios correos electrónicos, todos de mi familia. No los abrí. En cambio, me vestí cuidadosamente, como si me preparara para una batalla, y me dirigí a la comisaría para formalizar la denuncia por escrito. Mientras caminaba por las calles de Madrid, recordé algo que don Emilio me había dicho años atrás: a veces, Carmen, el amor verdadero significa establecer límites claros. Nunca esas palabras habían resonado tanto como en ese momento. 3 días después de la llamada, recibí un mensaje de la vecina de mis padres: doña Pilar, han vuelto. Lucía no para de mostrar fotos a todo el mundo. Respiré hondo. La tormenta estaba por comenzar. Esa tarde, siguiendo el consejo de mi abogada, Marta, me presenté en casa de mis padres. No era una visita social. Necesitaba documentar todo para el proceso legal que había iniciado. Al acercarme al edificio de protección oficial donde crecí, sentí un nudo en el estómago. Las mismas plantas descoloridas en los balcones, el mismo olor a fritura en el portal, las mismas voces discutiendo a través de las finas paredes. Nada había cambiado, excepto yo. Toqué el timbre. Escuché risas dentro, que se cortaron abruptamente. Mi madre abrió la puerta y su expresión pasó de la sorpresa al desdén en un segundo. Vaya, mira quién se digna a visitarnos, dijo con ese tono mordaz que tan bien conocía. La hija pródiga. Entré sin responder. El salón estaba lleno de bolsas de tiendas caras. Ropa nueva con etiquetas aún colgando, cajas de zapatos de marcas que yo nunca podría permitirme, y sobre la mesa, un MacBook último modelo junto a un iPhone nuevo. Mi padre,
Recostado en el sofá con una cerveza en la mano, me saludó como si nada hubiera pasado. Carmen Chu. ¡Qué sorpresa! ¿Has venido a ver lo que te trajimos de las islas? La desfachatez me dejó sin palabras. No había arrepentimiento, ni vergüenza. Ni siquiera intentaban ocultar lo que habían comprado con mi dinero. Lucía salió de su habitación y se detuvo en seco al verme. A diferencia de mis padres, su rostro mostró inmediatamente culpa. A sus 18 años, era una mezcla de niña mimada y joven adulta comenzando a entender las consecuencias de los actos. Carmen, no sabía que vendrías hoy, murmuró, evitando mi mirada. No lo sabías porque no avisé, respondí. Secamente, aunque intenté suavizar mi tono con ella. ¿Qué tal el viaje? Mi hermana miró nerviosamente a mis padres antes de responder. Fue increíble, dijo con voz casi inaudible. Las playas de Fuerteventura son hermosas. Mi madre interrumpió, ansiosa por presumir. Muéstrale las fotos a tu hermana. El hotel era una maravilla. 5 estrellas, todo incluido, y con vistas al mar, los cócteles eran para morirse. Mientras Lucía, incómoda, pasaba las fotos en su nuevo teléfono, yo discretamente activaba la grabadora de voz en mi bolsillo, tal como me había aconsejado Marta. Cada admisión, cada detalle del viaje y las compras serían evidencia. Este restaurante tenía estrellas Michelin, continuó mi madre señalando una foto donde brindaban con champán. 200 euros el menú. Pero valió cada céntimo, ¿verdad, Antonio? Mi padre asintió orgulloso. Hay que vivir bien cuando se puede, hija. Ya nos lo agradecerás algún día. ¿Agradecerles qué exactamente?, pregunté con una calma que no sentía. Pues haberte incluido en nuestra felicidad, respondió mi madre como si fuera obvio. Todo lo que hace la familia es por el bien común. Respiré hondo. No había venido a discutir, sino a recopilar pruebas. Cambié de estrategia. Lucía, ¿puedo ver tus nuevas compras? Mi hermana, siempre entusiasta con la moda, no pudo resistir la oportunidad de presumir. Sacó vestidos, bolsos y zapatillas de marca, muchos con las etiquetas aún puestas. Mientras lo hacía, tomé fotos discretamente. Cada prenda era otra prueba del fraude. Este vestido de Zara costaba 90 euros, explicaba Lucía, ajena a mis intenciones, pero encontramos una oferta ahí. Costaba 120, la corrigió mi madre. Pero como llevábamos tantas cosas, nos hicieron descuento. Pasamos una hora así. Ellos presumiendo inconscientemente de cada gasto, yo documentando todo. Para cuando me despedí, tenía suficiente material para hundir a cualquiera en un juicio por fraude. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Habían revisado mi caso y, dada la evidencia inicial, habían bloqueado temporalmente todas las cuentas vinculadas a mis padres. Era solo el principio. No tardaron en aparecer en mi apartamento, furiosos. Esta vez no había risas ni presunción. ¿Qué demonios has hecho?, bramó mi padre desde el rellano. No podemos sacar ni un euro. No los invité a pasar. He denunciado el uso fraudulento de mi tarjeta. El banco está investigando. Somos tu familia. La indignación de mi madre parecía genuina, como si realmente no entendiera por qué yo reaccionaba así. Exactamente. Son mi familia y me robaron. No te robamos, protestó ella. Solo tomamos prestado lo que te sobraba. ¿32.000 euros me sobraban? Mi voz se elevó por primera vez. Era todo lo que tenía, el resultado de años de trabajo mientras ustedes seguían gastando como si no hubiera mañana. Mi padre intentó una táctica diferente. Mira, reconocemos que quizás nos excedimos un poco. Podemos devolvértelo poco a poco. Ya es tarde para eso, respondí. La investigación está en marcha. El banco ha presentado una denuncia por fraude. El color abandonó sus rostros. Ambos sabían lo que eso significaba. Por primera vez, parecían comprender la gravedad de lo que habían hecho. Pero, ¿sabes lo que pasará si esto sigue adelante? Mi madre se aferró a mi brazo.
Tu padre podría ir a la cárcel. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu familia por dinero? La miré a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con decepción cuando yo no cumplía con sus expectativas financieras. Ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron que mi esfuerzo valía menos que sus caprichos. No vengan ahora con chantaje emocional. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, escuchando sus protestas y amenazas que gradualmente se convirtieron en súplicas. Cuando finalmente se marcharon, llamé a Marta para ponerla al día. Has hecho lo correcto, me aseguró. No será fácil, pero es necesario. En las semanas siguientes, la investigación avanzó rápidamente. El banco encontró pruebas irrefutables, las firmas falsificadas, las compras realizadas mientras yo estaba trabajando, tenía registros digitales que probaban mi ubicación, los vídeos de seguridad mostrando a mi padre usando mi tarjeta en tiendas del Corte Inglés. La presión familiar se intensificó. Tíos, primos y amigos de la familia comenzaron a llamarme, algunos para mediar, otros para recriminarme. ¿Cómo puedes hacer esto a tus propios padres?, era la pregunta recurrente. Nadie preguntaba cómo ellos habían podido hacerme esto a mí. Lucía me visitó sola una tarde. Había adelgazado y tenía ojeras. Se veía genuinamente arrepentida. No sabía que era tu dinero, confesó entre lágrimas. Mamá me dijo que habías acordado regalarnos ese viaje por mi graduación. Que era tu forma de celebrar mi entrada a la universidad. La creí. Mi hermana había sido tanto víctima como beneficiaria de la manipulación de nuestros padres. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, asustada. No tuve corazón para decirle toda la verdad, que nuestros padres enfrentaban posibles cargos penales, que podrían perder su casa, que sus vidas cambiarían para siempre. En lugar de eso, le dije lo único que podía prometerle. Pase lo que pase, tú y yo seguiremos siendo hermanas. Esto no es contra ti. Me abrazó largamente antes de irse. Fue la última conversación cordial que tendría con alguien de mi familia en mucho tiempo. 2 días después, recibí un correo electrónico del fiscal asignado al caso. Querían saber si yo, como víctima, estaría dispuesta a aceptar un acuerdo, la devolución completa del dinero a cambio de retirar los cargos más graves. Mientras contemplaba esa posibilidad, recordé las palabras de mi madre: esto es tu castigo. Ahora, ella estaba aprendiendo lo que significaban las verdaderas consecuencias. Después de considerar la propuesta del fiscal durante una noche entera, decidí aceptar el acuerdo. No lo hice por compasión hacia mis padres, sino porque era la manera más rápida de recuperar mi dinero y seguir adelante con mi vida. El acuerdo establecía que ellos devolverían el dinero en su totalidad más intereses, estarían bajo libertad condicional durante 2 años y tendrían prohibido solicitar préstamos o tarjetas de crédito durante 5 años. No irían a prisión, pero quedarían con antecedentes penales. La mañana en que firmé los documentos en la oficina de Marta, me sentí extrañamente ligera. No había alegría, solo la certeza de haber hecho lo correcto para mí misma. Es un buen acuerdo, me aseguró Marta mientras guardaba los papeles en su maletín. Recuperas tu dinero y ellos aprenden una lección sin que el castigo sea excesivo. ¿Crees que aprenderán algo?, pregunté, sinceramente curiosa. Marta, con sus 50 y tantos años y décadas de experiencia legal, me miró con cierta tristeza. Las personas raramente cambian, Carmen. Pero al menos ahora saben que tú has cambiado. Esa misma tarde, recibí una notificación del juzgado de instrucción informándome que mis padres habían sido citados para la formalización del acuerdo. La fecha estaba programada para la semana siguiente. La burocracia legal seguía su curso, implacable y metódica. Mientras tanto, mi vida profesional continuaba. Mi jefe, Manuel, un hombre discreto pero observador, notó mis ojeras y mi distracción durante las reuniones. ¿Todo bien, Carmen?, me preguntó un día, reteniéndome unos minutos después de una presentación. No tenía sentido mentir. En una empresa pequeña como la nuestra, los rumores eventualmente circulan. Le conté una versión resumida de lo sucedido, esperando comprensión pero preparada para el juicio. Su reacción me sorprendió. En lugar de incómodos consejos sobre el perdón familiar o miradas de lástima, asintió con seriedad.
Mi hermano me estafó cuando teníamos nuestro negocio juntos, compartió, sirviéndonos 2 cafés. Lo denuncié. La familia no dejó de hablarme durante 2 años. Fue lo más difícil y lo más necesario que he hecho en mi vida. Esa breve conversación me dio más consuelo que todas las largas sesiones con la psicóloga que había comenzado a visitar. Saber que no era la única persona que había tenido que poner límites drásticos a su familia me hizo sentir menos monstruosa. 2 días antes de la audiencia judicial, Lucía apareció en mi trabajo. Llevaba el uniforme de su nuevo empleo en una cafetería del centro, algo que me sorprendió. La venta del coche de papá y de varias joyas de mamá no había sido suficiente para cubrir la deuda, y ahora toda la familia tenía que ajustarse a una nueva realidad económica. ¿Podemos hablar?, preguntó tímidamente mientras yo salía del edificio. Nos sentamos en un banco de la plaza de Santa Ana. El atardecer madrileño bañaba la ciudad en tonos dorados, contrastando con la conversación sombría que estábamos por tener. Papá y mamá no vendrán a la audiencia, soltó sin preámbulos. Han mandado a su abogado con un poder notarial. ¿Por qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Dicen que no soportarían la humillación de verte allí. Que les has traicionado y que prefieren no verte nunca más a tener que mirarte a la cara en un juzgado. Sus palabras dolieron más de lo que esperaba. Después de todo lo que habían hecho, seguían considerándose las víctimas de la situación. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté, realmente interesada en su perspectiva. Lucía miró sus manos, donde un anillo barato había reemplazado la joya cara que había lucido en las fotos de las Canarias. Creo que hicieron algo horrible, respondió finalmente. Y creo que estás en tu derecho de hacer lo que has hecho. Pero también creo que esto ha destruido a nuestra familia para siempre. No podía discutir con eso. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar, Lucía. Solo se pueden reconstruir de otra forma. Eso es lo que les dije, respondió, sorprendiéndome nuevamente. Les dije que quizás, con el tiempo, podrían construir una relación diferente contigo. Una basada en el respeto. Pero papá dijo que el respeto va en ambas direcciones y que tú no respetaste a la familia al elegir el dinero sobre ellos. Sentí que la sangre me hervía. No elegí el dinero sobre la familia. Elegí mi dignidad sobre el abuso. Lucía asintió lentamente. Lo entiendo ahora. Me costó, pero lo entiendo. Mientras hablábamos, noté cambios sutiles en mi hermana. La niña mimada que siempre esperaba que otros resolvieran sus problemas estaba madurando a golpes de realidad. Su nuevo trabajo, la vergüenza familiar, el descubrimiento de las verdaderas circunstancias económicas en las que habíamos vivido toda la vida, todo eso la estaba transformando. ¿Sabes lo peor?, continuó Lucía. No es perder las cosas materiales o que la gente del barrio hable. Es darme cuenta de que toda mi vida ha sido una mentira. Siempre creí que éramos una familia normal con algunos problemas de dinero ocasionales. Nunca supe que vivíamos a costa tuya, o que las pequeñas deudas de las que hablaban eran en realidad enormes. Me hicieron creer que era perfectamente normal que tú nos mantuvieras. Que era tu obligación. Me conmovió su sinceridad. En cierto modo, Lucía también había sido víctima de la manipulación de nuestros padres. No te culpo a ti, le aseguré. Nunca lo hice. Lo sé. Y eso lo hace aún peor. Deberías odiarme, pero no lo haces. Nos quedamos en silencio un momento, observando cómo las palomas peleaban por las migajas que un anciano arrojaba cerca de la fuente. ¿Qué harás ahora?, me preguntó finalmente. Seguir adelante. Reconstruir. Aprender a confiar de nuevo. ¿Crees que algún día podrás perdonarlos? Consideré su pregunta seriamente antes de responder. El perdón no es algo que pueda prometer ahora mismo. Quizás con el tiempo. Pero lo que sí puedo decirte es que no permaneceré atrapada en el resentimiento. Eso sería darles más poder sobre mi vida. Lucía asintió, comprendiendo. Antes de despedirnos, me entregó un sobre. El primer pago, explicó. Es de mi sueldo. Sé que no cubre casi nada de lo que te deben, pero quería que supieras que estoy asumiendo mi parte de responsabilidad.
Dentro había 200 euros, probablemente la mitad de lo que había ganado ese mes. Me negué a aceptarlo. Guárdalo, insistí. Úsalo para construir tu propio futuro, no para pagar los errores de nuestros padres. La abracé antes de separarnos, sintiendo que, paradójicamente, esta crisis nos había acercado más como hermanas que todos los años anteriores. El día de la audiencia llegó. Como Lucía había anunciado, mis padres no aparecieron, solo su abogado. El proceso fue rápido y frío. El juez aprobó el acuerdo, estableció el calendario de pagos y formalizó las restricciones financieras para mis padres. En menos de una hora, estaba hecho. Mientras salía del juzgado de Plaza de Castilla, recibí un mensaje de mi banco. La primera transferencia del acuerdo acababa de ser procesada. El dinero, o al menos parte de él, estaba regresando a donde pertenecía. No sentí la satisfacción que esperaba, solo un cansancio profundo y la certeza de que había cruzado un umbral del que no había retorno. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi apartamento hacia las concurridas calles de Malasaña, me di cuenta de que las consecuencias recién comenzaban a desplegarse. No solo para mis padres, sino también para mí. Había ganado mi independencia completa, pero a un precio que nunca imaginé pagar. Madrid tiene memoria corta para los escándalos ajenos, pero los barrios como Vallecas funcionan con reglas diferentes. Allí, los secretos viajan más rápido que el metro en hora punta, y las historias familiares se convierten en propiedad pública. Así que no me sorprendió cuando, apenas 2 semanas después de la audiencia, toda la comunidad donde crecí ya sabía lo sucedido con lujo de detalles, aunque muchos distorsionados por el rumor. La versión que circulaba entre los vecinos era una mezcla de verdades a medias y exageraciones. Algunos decían que mis padres habían sido condenados a prisión, falso, otros que yo había denunciado por una simple compra impulsiva, también falso, y los más dramáticos aseguraban que ahora yo vivía en un ático de lujo comprado con la indemnización. Completamente falso, seguía en mi modesto apartamento de Malasaña. Lo cierto es que las consecuencias reales eran menos sensacionales pero igualmente devastadoras. Mi padre perdió su trabajo en la concesionaria cuando su jefe se enteró de los cargos por fraude. No podemos tener a alguien con ese historial manejando las finanzas de los clientes, le explicaron al despedirlo. A sus 55 años, encontrar un nuevo empleo con antecedentes penales resultaba casi imposible. Mi madre, que siempre había basado su identidad en las apariencias, sufría ahora el ostracismo social. Las mismas vecinas con las que compartía café y cotilleos cada mañana ahora cruzaban de acera para evitarla. Su grupo de amigas del gimnasio municipal dejó de invitarla a sus reuniones. El prestigio que tanto le importaba se había evaporado de la noche a la mañana. Me enteré de estos detalles a través de doña Pilar, quien, movida por una mezcla de preocupación genuina y curiosidad, me llamaba regularmente para mantenerme informada. Tu padre ha empezado a repartir publicidad en los semáforos, me contó en una de nuestras conversaciones. Y tu madre está limpiando por horas en casas de Moratalaz. La noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, sentía cierta satisfacción al ver que finalmente enfrentaban las consecuencias de sus actos. Por otro, una parte de mí, la niña que aún buscaba su aprobación, se entristecía al imaginarlos humillados. Lucía, sin embargo, me sorprendía gratamente. Había mantenido su trabajo en la cafetería, se había matriculado en un grado superior de formación profesional en lugar de la carrera universitaria que había planeado, y estaba adaptándose a su nueva realidad con una madurez impresionante. Es duro, me confesó durante uno de nuestros encuentros quincenales, pero también es liberador. Por primera vez siento que mi vida me pertenece y no es un espectáculo montado por mamá y papá. En mi trabajo, la situación era diferente. Lejos del drama familiar, mi carrera profesional florecía. Manuel, reconociendo mi dedicación a pesar de las circunstancias personales, me ofreció dirigir un nuevo proyecto con un cliente importante. Has demostrado temple en situaciones difíciles, me dijo. Eso vale oro en este negocio. La ironía no se me escapaba. El mismo acto que había destrozado mi familia estaba fortaleciendo mi reputación profesional. La analista que no temía tomar decisiones difíciles, que valoraba la integridad por encima de los vínculos emocionales, resultaba ser exactamente lo que la empresa necesitaba. A medida que pasaban los meses,
el pago mensual establecido por el juzgado llegaba puntualmente a mi cuenta. No era mi dinero completo de una vez, sino pequeñas sumas que tardarían años en compensar el total. Cada transferencia venía acompañada de un recordatorio amargo de lo sucedido, como una cicatriz que duele cuando cambia el tiempo. Un domingo de otoño, casi 6 meses después de la denuncia, decidí visitar El Rastro, el mercadillo más famoso de Madrid. Paseaba entre los puestos, disfrutando del bullicio y el colorido, cuando la vi. Mi madre estaba detrás de un pequeño puesto improvisado, vendiendo ropa usada y algunos objetos que reconocí de nuestra casa. El jarrón de porcelana que tanto apreciaba, los pendientes que le regaló la abuela, incluso aquel mantel bordado que solo sacaba en Nochebuena. Me quedé paralizada, observándola desde la distancia. Se veía más delgada, con el pelo sin teñir mostrando abundantes canas, y una expresión de cansancio que nunca había visto en su rostro siempre cuidado. Por un momento fugaz, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido inmediatamente por una mezcla de vergüenza y rabia. Desvió la vista rápidamente, fingiendo arreglar unas prendas. No me acerqué. Ella no quería que me acercara, y yo tampoco estaba preparada para ese encuentro. Continué mi camino, con el corazón latiendo aceleradamente, sintiendo una mezcla de culpa, tristeza y un extraño alivio. Era la primera vez que la veía desde la denuncia, y confirmaba lo que ya sabía: habíamos cruzado un punto de no retorno. Esa noche recibí un mensaje de Lucía: mamá te vio hoy en El Rastro. No había reproche ni pregunta, solo la constatación de un hecho. Respondí con un simple «lo sé». No había más que decir. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Mi hermana me informó que nuestros padres se habían mudado a un piso más pequeño en Carabanchel, dejando el hogar familiar donde crecimos. La nueva realidad económica les había obligado a reducir gastos drásticamente. Lucía se había quedado en Vallecas, compartiendo piso con 2 compañeras de trabajo. ¿No te sientes sola?, le pregunté una tarde mientras tomábamos café en una terraza de la Gran Vía. A veces, admitió. Pero prefiero esta soledad a la falsa compañía de antes. Al menos ahora sé dónde estoy parada. Entendí perfectamente lo que quería decir. Yo también me sentía a veces profundamente sola, especialmente en fechas señaladas como cumpleaños o navidades, pero era una soledad cargada de libertad. Había empezado a construir nuevas relaciones, más sanas y equilibradas. Mi amistad con Dolores, mi vecina, se había profundizado. Había comenzado a salir con un compañero de la empresa, Alejandro, que conocía mi historia y no me juzgaba por ella. Incluso había adoptado un gato, Simón, que me recibía cada noche con un ronroneo indiferente a mis dramas familiares. El escándalo en el barrio eventualmente perdió fuerza, reemplazado por nuevos chismes. La vida siguió su curso implacable. En mi trabajo, recibí un ascenso. Lucía terminó su primer año de estudios con buenas notas. Mis padres seguían cumpliendo con los pagos ordenados por el juzgado, aunque nunca venía una nota o mensaje con ellos. Solo frías transferencias bancarias. Un día, revisando el correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro había una tarjeta con una única frase escrita a mano: siempre serás mi hija, aunque no quieras serlo. Reconocí la letra de mi madre inmediatamente. No respondí. Algunas heridas necesitan más que palabras para sanar. La Navidad llegó, la primera que pasaría. Completamente sola. Rechacé educadamente las invitaciones de compañeros y amigos. Necesitaba ese tiempo para reflexionar, para aceptar la nueva normalidad de mi vida. Preparé una cena simple para mí, descorché una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y brindé en silencio por los finales que se convierten en comienzos. El teléfono sonó a medianoche. Era Lucía, quien había decidido pasar las fiestas con nuestros padres en un intento de reconstruir algo de normalidad familiar. Te echamos de menos, dijo simplemente. No especificó quiénes exactamente me echaban de menos, y yo no pregunté. Yo también os echo de menos, respondí con sinceridad. Pero a veces el cariño no es suficiente. Después de colgar, miré por la ventana las calles de Madrid iluminadas por las luces navideñas. En alguna parte de la ciudad, mi familia celebraba sin mí, adaptándose a la ausencia que yo había dejado.
Y yo estaba aquí, adaptándome a la libertad que había ganado a un precio tan alto. El año terminaba, y con él, una etapa de mi vida. Las consecuencias de aquella fatídica llamada telefónica seguían desplegándose como ondas en un estanque, afectando a todos los que tocaban. Pero entre la tristeza y la pérdida, también había crecimiento y claridad. Las relaciones tóxicas habían sido cortadas, las falsas expectativas descartadas. Lo que quedaba era más pequeño, pero más auténtico. En el espejo del baño, la mujer que me devolvía la mirada ya no se parecía a la joven insegura que permitía que su familia abusara de su generosidad. Sus ojos reflejaban una dureza nueva, pero también una serenidad que antes no existía. El precio había sido alto, pero la lección era invaluable. Algunas veces, perder es la única forma de ganar. 1 año y medio después de aquel jueves que cambió mi vida, Madrid amaneció cubierta por una fina capa de nieve, algo poco común que transformó la ciudad en un paisaje casi mágico. Desde la ventana de mi nuevo apartamento en el barrio de Chamberí, contemplaba las calles blancas mientras saboreaba un café recién hecho. El piso no era grande ni lujoso, pero era mío. La entrada que tanto me había costado ahorrar finalmente había servido para algo tangible, un hogar propio, un espacio seguro que nadie podría arrebatarme. Simón, mi gato, se restregaba contra mis piernas buscando atención. Lo levanté y juntos observamos Madrid despertando bajo la nieve. Este momento de paz cotidiana era exactamente lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. El camino hasta aquí no había sido fácil. Los pagos mensuales de mis padres nunca alcanzaron a cubrir la totalidad de lo robado. Tras 15 meses, habían logrado devolver apenas la mitad. Sin embargo, esa mañana había recibido un correo electrónico de Marta informándome que el banco había decidido dar por liquidada la deuda debido a la consistencia de los pagos y algunas circunstancias que no especificó. Sospechaba que mi padre había llegado a algún tipo de acuerdo con la entidad, quizás cediendo alguna propiedad que desconocía que tuvieran. No pregunté los detalles. El capítulo financiero de aquel episodio estaba oficialmente cerrado. El capítulo emocional era otra historia. Mi relación con mis padres seguía siendo inexistente. En todo este tiempo, no habíamos intercambiado ni una palabra directamente. Todo pasaba a través de abogados, del banco, ocasionalmente, de Lucía, quien se había convertido en una especie de embajadora no oficial entre ambos mundos. Mi hermana había florecido en medio de la adversidad. Había terminado su formación profesional y conseguido un trabajo como técnica en un laboratorio farmacéutico. Se había mudado a un pequeño estudio en Tetuán y empezado una relación con un compañero de trabajo. Cada vez que nos veíamos, percibía en ella una madurez y una independencia que me llenaban de orgullo. ¿Sabes que papá y mamá se han separado?, me informó durante nuestra última cena juntas en un restaurante peruano de Lavapiés. No lo sabía, pero tampoco me sorprendió. Las crisis graves suelen fortalecer o destruir las relaciones, rara vez las dejan igual. Papá está viviendo en Toledo con la tía Encarna, continuó. Está trabajando en una fábrica de muebles. Dice que el cambio de aires le ha sentado bien. ¿Y mamá?, pregunté, más por cortesía que por verdadero interés. Sigue en el piso de Carabanchel. Ha montado un pequeño negocio de costura desde casa. No le va mal. Asentí, imaginando a mi madre inclinada sobre una máquina de coser, aplicando el mismo perfeccionismo obsesivo que antes dedicaba a las apariencias a algo ahora productivo. Había cierta justicia poética en ello. Me pidió que te diera esto, añadió Lucía, sacando un pequeño sobre de su bolso. Lo tomé con cautela. Dentro había una foto antigua, yo a los 6 años, sentada en un columpio, sonriendo despreocupadamente a la cámara. Al dorso, con la inconfundible letra de mi madre, una simple frase: también hubo buenos momentos. Guardé la foto sin comentarios y cambiamos de tema. No estaba lista para desentrañar lo que ese gesto significaba, ni para decidir si quería que significara algo. Mi vida profesional, mientras tanto, avanzaba a pasos agigantados. Había dejado la consultora para aceptar una posición como directora financiera en una startup tecnológica. El salario era mejor, pero lo que realmente me había atraído era la oportunidad de construir algo desde cero, de implementar sistemas basados en la transparencia y la confianza que tanto había echado de menos en mi vida personal. Alejandro y yo seguíamos juntos.
Nuestra relación había progresado lentamente, con la prudencia de dos personas que han aprendido a valorar la honestidad por encima de la intensidad. Él entendía mis silencios, respetaba mis límites y nunca intentaba presionarme para reconciliarme con mi familia, como habían hecho algunos amigos bien intencionados. Las familias son complicadas, me dijo una vez, mientras cenábamos en la terraza de mi nuevo apartamento. Todos las idealizamos, pero la verdad es que a veces las personas que más nos quieren son las que más daño pueden hacernos. Su comprensión se basaba en su propia experiencia. Hijo de padres divorciados que lo habían utilizado como arma en sus batallas legales, Alejandro también había tenido que establecer límites dolorosos pero necesarios. Una tarde de domingo, mientras ordenaba documentos en mi despacho, encontré un viejo diario que había comenzado justo después de la denuncia. Lo abrí con curiosidad, leyendo las entradas llenas de dolor, rabia y confusión de aquellos primeros meses. Me sorprendió lo diferente que me sentía ahora. La herida seguía ahí, una cicatriz que probablemente nunca desaparecería por completo, pero ya no sangraba con cada recuerdo. Esa misma semana, recibí una llamada. Inesperada. Era don Emilio, mi antiguo mentor de la gestoría donde había hecho prácticas de adolescente. No hablábamos desde hace años, aunque ocasionalmente intercambiábamos felicitaciones por Navidad. Carmen, perdona que te moleste, comenzó con su característico tono formal. Me he enterado de que estás trabajando en temas financieros ahora. Así es, confirmé, intrigada por la llamada. Verás, estoy cerca de jubilarme y estoy buscando a alguien que pueda asesorar a algunos de mis clientes de confianza. Gente que necesita no solo conocimientos técnicos, sino también integridad. Pensé inmediatamente en ti. Su oferta me conmovió profundamente. Don Emilio había sido la primera persona que me habló sobre la importancia de la independencia financiera, quien me ayudó a abrir aquella primera cuenta secreta que mis padres nunca descubrieron. Que ahora confiara en mí para continuar su labor con clientes que valoraba era un círculo que se cerraba de la manera más inesperada y gratificante. Sería un honor, respondí sinceramente. Así, sin buscarlo, comencé a dedicar parte de mi tiempo libre a asesorar a pequeños empresarios, familias trabajadoras y jóvenes profesionales que buscaban estabilidad financiera. Les enseñaba lo que había aprendido a través de errores y aciertos, de pérdidas y reconstrucciones. Cada vez que ayudaba a alguien a establecer límites saludables con el dinero, sentía que transformaba mi dolorosa experiencia en algo útil. Una tarde, mientras esperaba el metro en la estación de Sol, vi a mi madre en el andén de enfrente. Estaba más delgada y mayor, pero mantenía esa elegancia discreta que siempre la había caracterizado. Nuestras miradas se encontraron a través de las vías. Esta vez, a diferencia del encuentro en el rastro, ninguna de las dos apartó la vista. Nos observamos durante unos segundos eternos, comunicándonos en un lenguaje sin palabras que solo quienes han compartido tanto dolor pueden entender. No hice ningún gesto de saludo, ni ella tampoco. Pero tampoco sentí la necesidad de esconderme o fingir que no la había visto. Era simplemente un encuentro casual entre dos mujeres que alguna vez fueron madre e hija y ahora eran dos desconocidas conectadas por una historia compartida. Cuando mi tren llegó, entré sin mirar atrás. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera nostalgia. Solo la certeza tranquila de que cada una estaba donde había elegido estar. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de mi apartamento con Simón acurrucado en mi regazo, pensé en todas las versiones de mí misma que habían existido: la niña que limpiaba casas los fines de semana para ahorrar a escondidas, la joven que soportaba chantajes emocionales por miedo a quedarse sola, la mujer que finalmente dijo basta y asumió las consecuencias. Todas ellas me habían traído hasta aquí, a este momento de paz dura pero auténtica. A veces, en sueños, aún escuchaba la voz de mi madre en aquella llamada telefónica, riendo mientras me informaba que había gastado mis ahorros. Esto es tu castigo, decía en mi pesadilla. Pero al despertar, la frase ya no tenía poder sobre mí. No había sido un castigo, sino un despertar brutal a una verdad que siempre había estado ahí, que algunas relaciones están tan fundamentalmente desequilibradas que la única solución es cortarlas de raíz. En mi escritorio guardaba una carpeta con documentos legales que Marta me había ayudado a preparar: un testamento, un poder notarial, instrucciones detalladas sobre mis finanzas. Esta vez, ninguna sorpresa podría arrebatarme lo que había construido con tanto esfuerzo. La primavera llegó a Madrid,
derritiendo la nieve y trayendo consigo ese optimismo contagioso que caracteriza a la ciudad cuando los cielos se vuelven intensamente azules. Alejandro me propuso irnos a vivir juntos. Lucía me invitó a su graduación. Don Emilio me ofreció asociarme en su pequeña consultoría. La vida seguía ofreciéndome opciones, oportunidades para crecer y conectar desde un lugar de fortaleza, no de necesidad. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido: la puerta siempre estará abierta. Papá. No respondí, pero tampoco borré el mensaje. Tal vez algún día, cuando las heridas fueran solo recuerdos lejanos, podría considerar entreabrir esa puerta. No para regresar a lo que fuimos, sino para explorar si podíamos ser algo nuevo, algo basado en el respeto mutuo en lugar de la dependencia tóxica. Mientras tanto, disfrutaba de mi presente. De las pequeñas alegrías cotidianas, de las relaciones que había elegido mantener, de la seguridad de saber que mi valor no dependía de cuánto estuviera dispuesta a sacrificar por otros. Si aquella crisis me había enseñado algo, era esto: familia puede romper tu corazón, pero eres tú quien decide si también romperá tu futuro. Yo había elegido reconstruir el mío desde los cimientos, con materiales más resistentes esta vez. Y en ese proceso, había descubierto una verdad que nadie podría quitarme: la verdadera seguridad no viene de cuánto dinero tienes en el banco, sino de saber quién eres y qué mereces. Ahora, cuando escuchaba mi voz interior, ya no sonaba temerosa ni complaciente. Sonaba firme, clara, decidida. Era la voz de alguien que había pasado por el fuego y había salido transformada. La voz de alguien que finalmente podía decir, sin dudas ni culpas: mi vida me pertenece. Y esa certeza, esa paz inquebrantable, valía más que todo el dinero que alguna vez me habían robado.